Hay un auxiliar de la docencia, el doctor Emilio Arriola, que en cualquier momento también va a entrar a la reunión. La grabación de esta clase se ha iniciado. En un momento más le voy a presentar la pantalla para poder compartir la clase de hoy. ¿Alguna pregunta antes de iniciar la clase de hoy? ¿Están presentes las dos delegadas? Presente, profe, buen día. Buen día, Paula y Gaby. Gaby Miranda es la otra delegada, ¿verdad? A ambas delegadas les voy a enviar un formulario del alumno, que es una hoja que voy a querer que cada uno de los alumnos completen para la ficha que los auxiliares instructores van a utilizar para las entregas y ateneos. Entonces, en esta semana quiero que vayan completando esos datos y en la primera reunión que va a ser el próximo sábado, entonces le van a entregar a sus instructores correspondientes para tener todo en una carpeta. La distribución vamos a hacer en el transcurso de esta semana, eh, aguardando tal vez la inclusión de algún compañero más para poder establecer bien las divisiones de grupos. Mientras tanto, van a tener esta ficha que ustedes van a ir completando para tener en la carpeta. Bueno, dentro de un instante ya voy a compartir la pantalla. ¿Están observando la imagen? Sí, doctor Sara. Cualquier dificultad en la transmisión, por favor, me hacen llegar a través de WhatsApp, que no sea que ocurra lo mismo de ayer, ¿verdad? Que nosotros con el profesor estábamos hablando y no nos dimos cuenta que ustedes ya nos avisaron de que había un corte, ¿verdad? Pero cualquier cosa yo voy a tener mi teléfono a mano para poder solucionar el inconveniente. Bueno, hoy empezamos oficialmente las clases teóricas. Hoy vamos a estar hablando de la introducción a la materia, los aspectos generales, un poco de la historia de la farmacología y posteriormente sobre los diferentes preparados farmacológicos a ser empleados en la práctica médica. Esta es la unidad 1, que justamente se refiere a los aspectos generales, la historia, la relación que tiene nuestra materia farmacología con otras, como la toxicología, la terapéutica, fundamentalmente de aquí en adelante, con la finalidad de aplicar estos conocimientos en el manejo de las patologías de nuestros pacientes. Tenemos que saber de que hay nociones básicas, fundamentales, que van a ser aplicables después en el estudio individual de todos los fármacos que vamos a ir viendo durante el año.
Por otro lado, nuestra materia tiene por objeto analizar, tratar, estudiar lo que son los fármacos, ¿eh? Los fármacos tienen que ver con aquella sustancia. Fármaco o droga son términos sinónimos, aunque en algunos textos pueden ser de que digan alguna pequeña diferencia. Pero fármaco o droga es toda sustancia química que es capaz de interactuar con el organismo vivo, que se utiliza habitualmente en el tratamiento de las afecciones, procurando en general la curación de esa enfermedad. Otras veces lo que se hace es prevenir la aparición de una enfermedad. Otros fármacos ayudan para el diagnóstico de una enfermedad. O en todo caso lo que hace es mitigar, evitar algún proceso fisiológico no deseado. El fármaco está constituido fundamentalmente, y es la base del motivo por el cual utilizamos estas sustancias, es el principio activo contenido en esa sustancia química. El principio activo es la parte responsable de la acción farmacológica. Y vamos a ver que químicamente en la estructura de esa sustancia existe una porción de esa sustancia en su estructura química en donde reside su actividad farmacológica. Para cada fármaco hay un principio activo, una estructura química que es la responsable de su acción. Algunas definiciones a tener en cuenta y que tienen que ver con nuestra materia es que el término medicamento también es otra definición a ser conocida y que tiene que ver con aquella sustancia medicinal o las asociaciones de estas o combinaciones que están destinadas para ser utilizadas en personas o animales y que tienen esas propiedades que habíamos mencionado ya en el fármaco, es decir, prevenir, diagnosticar, tratar, aliviar o curar enfermedades. En síntesis, lo que hacen habitualmente todas estas sustancias es modificar la función fisiológica. Como muy bien ayer el profesor ya estuvo adelantando, ningún fármaco, ninguna sustancia química va a crear una función nueva en nuestro organismo. Lo que va a hacer es modificar simplemente aquello que ocurre habitualmente dentro nuestro. Antes de entrar en los aspectos generales de la materia y que tienen que ver con la cinética y la dinámica, tenemos que referirnos un poquito a la historia de la farmacología, que está muy relacionada con la propia historia de la medicina. Tenemos que saber que nuestros conocimientos o nuestra formación médica tiene que ver con la civilización occidental. La otra mitad del mundo, el mundo oriental, tiene también un rico historial en cuanto a la utilización de numerosas sustancias que incluso antecedieron a lo que conocemos actualmente en el hemisferio occidental. Esa medicina china, hindú, proveniente ya desde miles de años atrás, fueron trasladándose también al mundo occidental y actualmente existen procedimientos o sustancias o métodos alternativos en el tratamiento de las enfermedades que conjugan o permiten la imbricación de aquella medicina oriental con la nuestra, la occidental. Pero si nos referimos exclusivamente a la medicina occidental nuestra, que la conocemos, hay una historia que podemos dividirla en aquella edad antigua, aquella edad media, o podemos dividirla en la edad antigua, media y moderna, para poder describirlo con algunas particularidades. En realidad que no sabemos a ciencia cierta cuándo apareció el primer fármaco.
Si tenemos en cuenta lo que es un fármaco, prácticamente podríamos decir que cualquier sustancia presente ya en la naturaleza podría actuar como como un fármaco, como una droga, que habitualmente y tal vez las primeras drogas ya fueron extraídas de la propia tierra en productos vegetales, animales o minerales y que fueron siendo aplicados por alguna afección, tal vez el agua, algunos frutos, algunos vegetales, pudieron haber sido los primeros métodos de tratamiento de las afecciones y de hecho hasta hoy día se siguen aplicando, ¿verdad? Nuestra medicina tradicional paraguaya, por ejemplo, de la que heredamos de los aborígenes guaraníes, hay muchísimas hierbas medicinales conocidas, descritas y aplicadas por ellos, que hoy día lo estamos utilizando. Y eso ocurre en todo el planeta. De hecho, muchos de los productos comercializados hasta hoy día prácticamente muchos de ellos se obtienen de esos vegetales, de donde se extraen el principio activo conocido que ejecuta la acción conocida de esa sustancia. Pero remontándonos a la historia, acá no sé si ustedes están apreciando, ¿ven la foto? Sí, doctor, se ve. Bueno, esta es la foto de un salón del Museo del Louvre en París, que es una piedra de 2,5 metros de alto, de ese aspecto, es un basalto, que en esta fotografía no se aprecia la superficie, pero cuando uno se aproxima en toda la periferia de esta piedra están inscritas varias medidas determinadas por Hammurabi, que era el rey de Babilonia 2000 años antes de Cristo, y en donde estaban asentados muchas cosas, entre ellos incluso también los reglamentos en referencia a la profesión médica, donde se imponían tarifas para el ejercicio y también castigos en casos de fallas en el tratamiento. Eso está todo escrito, a esto se llama el Código de Hammurabi de 2000 años antes de Cristo aproximadamente, en donde están descritos el uso de algunas plantas. Esta tal vez sea la referencia más antigua que se tiene sobre la aplicación de sustancias con fines terapéuticos. Yendo en el tiempo, pasamos a Egipto, en donde aproximadamente 1500 años antes de Cristo datan los llamados papiros Ebers. Ebers era un explorador británico que fue a Egipto y encontró estos papiros en donde estaban contenidas 700 fórmulas mágicas, remedios folclóricos, muchas sustancias vegetales ya descritas. Siguiendo en el tiempo, en Grecia, ya por el año 300, 400 años antes de Cristo, aparece Hipócrates. Hipócrates fue una persona destacada en ese tiempo y que introdujo la terapéutica sencilla en donde basaba la fuerza natural del organismo que contenían las medidas apropiadas para la curación de la enfermedad. Él introdujo el concepto de que dentro de nuestro propio organismo está la misma fuente de curación. Y de hecho, eso propulsó la descripción, el análisis y fue el responsable de la confección de numerosos formularios de recetas terapéuticas, pronósticos y el famoso denominado juramento hipocrático, que es el juramento que hasta hoy día la realizan los egresados de la carrera de medicina, en donde está descrito actualmente con términos ya actualizados, ¿verdad? Pero más o menos aquella primera descripción de Hipócrates tenía que ver con la discreción, la conducta intachable, la filantropía que debía ser
propia del futuro médico, que debía ser una persona equilibrada en el sentido no ser extremista, estar entre la austeridad y la alegría, e incluso también estaba descrito en este juramento inicial el control que tenía que tener esa persona, decía él, ante las mujeres y el oro. Recuerden que inicialmente esta era una carrera exclusiva para los varones y por eso que decía que debían controlarse ante la tentación de las mujeres y el oro, es decir, no dejarse atrapar por la riqueza rápida. Y eso hasta hoy día ya podemos decir que está modificado, está actualizado y hay una descripción del juramento hipocrático actual que ustedes por en Google, si buscan, van a tener lo que dice en la actualidad. Pero inicialmente esto era lo que Hipócrates consideraba que era importante que el médico tenga para poder ejercer la medicina. Siguiendo en Grecia todavía aparecen otros personajes como Teofrasto de Efeso, que empezó a hacer la primera clasificación de las plantas. Después apareció Catebas, también en Grecia, que estudió la acción de los venenos y los contravenenos allá por 100 años antes de Cristo. Pasamos después en el tiempo a la época técnica, siempre en la Edad Antigua, en donde se consideraba la enfermedad como un desequilibrio, la denominada discrasia, como una alteración de la propia naturaleza. Y pasamos de Egipto, Grecia y ahora a Roma en el tiempo. Durante el Imperio Romano aparecen otros personajes como Aulo Cornelio Celso, Cayo Plinio, que describieron numerosas drogas, pero fue otra persona actualmente considerada también como padre de la medicina, conocido como Claudio Galeno, allá por el año 200 años después de Cristo. Recuerden que el término galeno es sinónimo a médico, ¿verdad? Y viene ya desde aquella época. El padre de la medicina es Hipócrates. Claudio Galeno es el creador de la tendencia terapéutica del contraris curantur. Eso significa que las enfermedades debían ser curadas con acciones contrarias a la que produce la enfermedad. Y eso es lo que ocurre habitualmente. En la actualidad nosotros, la mayoría de las enfermedades, lo estamos combatiendo con una sustancia que se contrapone a la acción de ese agente patógeno o a esa enfermedad. Allá por el año 200 después de Cristo, entonces Claudio Galeno fue el creador de esta tendencia y describió o formuló una poción, un preparado llamado triaca, en donde se juntaban 60 ingredientes aproximadamente, y él era propulsor de la llamada polifarmacia. Es decir, ese tal vez haya sido el error de Galeno, en donde le administraba la misma sustancia a todos los pacientes de acuerdo, o sea, no teniendo en cuenta la patología, sino que era un tiro, la terapéutica del tiro de la escopeta. Es decir, que le daba la misma sustancia a todos, pudiendo ser que alguno de los componentes de su preparado sea efectivo. Pero esta práctica, que dicho sea de paso, podemos decir que perduró por 1000 años aproximadamente en la historia de la medicina, se siguió practicando durante ese tiempo. Incluso hasta hoy día van a tener conocimiento de profesionales médicos que aplican este método de tratamiento, el tiro de la escopeta. Es decir, no sabiendo cómo tratar una enfermedad, administran una serie de fármacos, una ensalada de sustancias, con la esperanza de que algunos de ellos pueda ejercer la acción que estamos queriendo. A eso se llama
polifarmacia. Esta conducta terapéutica no es la aconsejable en la actualidad. Vamos a ver quién se opuso a esta terapéutica de Galeno, pero tuvo que transcurrir más o menos 1000 años. Claudio Galeno dejó esa conducta terapéutica del contraria contraris curantur, y siguiendo en el tiempo entramos en la Edad Media, en el Imperio Bizantino, aparecieron otros personajes que siguieron describiendo o aparecieron la descripción de otras numerosas sustancias. Apareció en el territorio árabe Rasés, que reunió el saber médico en un tratado, en una obra llamada Continente, que contenía 20 tomos, en donde podemos resaltar dos frases importantes de Rasés. Uno decía que en medicina la verdad es un propósito inasequible y el arte de curar descrito en los libros es muy inferior a la experiencia de un médico concienzudo. Es decir, en resumen, lo que está diciendo es de que no vale solamente conocer, sino que saber curar. Es decir, la experiencia, la práctica, lo que demuestra la aplicación de esta sustancia y el resultado es lo que interesa finalmente. Es decir, la práctica de los conocimientos teóricos. Nuestra materia es teórica, fundamentalmente. Ustedes van a adquirir los conocimientos de los fármacos, de las sustancias, pero en corto tiempo ya van a saber la terapéutica y la aplicación de estos fármacos, y de ahí va a salir la experiencia que les va a traer muchos beneficios para los pacientes que ustedes traten. También dijo otra cosa, Rasés. Aquella persona que consulta con muchos médicos habitualmente comete muchos errores. Y eso tiene que ver precisamente porque la idea que tiene un profesional sobre una enfermedad en un paciente puede diferir sustancialmente con el enfoque que puede tener otro profesional. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre habitualmente? El paciente se desorienta, no sabe qué hacer. Si responder a un profesional con un sistema de tratamiento o a otro, o hace ambos a la vez, y ante la duda no sabe qué hacer, va a otro profesional y a otro y a otro, y así sucesivamente, hasta que muchas veces se consigue mayor daño más que beneficio. Ya en el tiempo, avanzando por el año 1200, 1300, en el territorio de la actual España aparecieron algunas personas como Arnaldo Vilanova, Raimundo Lulio, que fueron tal vez los primeros en que empezaron a oponerse a la polifarmacia de Galeno que habíamos descrito anteriormente. Pero fueron precursores de otro que sí se instaló como baluarte para contrarrestar todos aquellos conocimientos que perduró por 1000 años y que fue iniciado por Galeno. Esa persona fue Paracelso, que tenía en realidad un nombre muy largo. Ahí tienen cómo se llamaba esta persona. Era un médico suizo, allá por el año 1500 aproximadamente, y que se levantó contra la doctrina Galeno y que decía que, en resumen, de todo lo que había hecho Galeno no es bueno, que había que volver a reempezar. Introdujo el concepto de que para cada afección hay una sustancia química que sí puede ser eficaz o útil para esa enfermedad. Introdujo la monofarmacia, el término de que para cada afección, para cada sintomatología o lo que fuese, existe una sustancia adecuada. Y también dijo otro concepto muy cierto, que aquella sustancia que cura también puede matar. Es decir,
todas las sustancias, dependiendo de cuál sea esa sustancia y de la cantidad que se administre, pueda actuar como un fármaco benéfico, como un medicamento, o puede ser un tóxico. Por ello que dentro de la descripción de los fármacos que vamos a ver durante el año, hay un apartado referente a los efectos no deseados que pueden producir los diferentes medicamentos. Este fue Paracelso. Y entramos ya en el siglo XVI, en la Edad Moderna. Dejamos la Edad Antigua, dividimos el tiempo en Edad Moderna a partir prácticamente del descubrimiento de América, y justamente tal vez uno de los primeros registros de sustancias utilizadas por los aborígenes en América fue encontrado en México. La descripción de un manuscrito de 185 plantas por el autor, el indígena Martín de la Cruz, que tiene estudios sobre las sustancias que ellos utilizaban en esa época, entre ellos el maíz, la calabaza, frijol, cacao. Dicen que está en el Museo Nacional de la Ciudad de México, este catálogo de aquella época en donde están descritas estas plantas. Siguiendo en el tiempo, ya bajo el conocimiento de los diferentes preparados vegetales extraídos de la naturaleza, empezaron a aparecer algunos investigadores como Sydenham, que introdujo la quina. La quina es una sustancia extraída de la corteza de un vegetal originaria de Sudamérica, de donde se extrae la quinina, y esta ha demostrado y que los aborígenes ya conocían como agente eficaz para tratar el paludismo, y hasta hoy día se sigue utilizando. Otro vegetal, por ejemplo, fue la ipecacuana para el tratamiento de la disentería por el holandés Helvetius, esto en el siglo XVII. En el siglo XVIII se descubre la vacuna antivariólica por Jenner. Aparece la digital, cuya flor de la planta tenemos ahí la imagen, llamada así digital porque las flores tienen como dedos de guante, y en donde las hojas de este vegetal, de esta planta, Digitalis purpúrea y Digitalis lanata, las hojas de esta planta contienen el principio activo, el principio digitálico, que tiene un efecto inotrópico positivo, es decir, que la gente campesina se fijaron de que el consumo de las hojas de esta planta beneficiaban el edema, la anasarca que sobrevenía como consecuencia de una insuficiencia cardíaca. Y eso tiene que ver con el efecto inotrópico positivo, con el aumento de la fuerza del miocardio, que mejoraba la sintomatología de esa insuficiencia. En el siglo XVIII surgen tres escuelas médicas diferentes. Está la escuela alopática, que fue aquella ya preconizada por Galeno, si ustedes recuerdan la doctrina contraria contraris curantur, en donde decíamos que la enfermedad era curada administrando sustancias que se oponían o contrarrestaban las manifestaciones de la enfermedad. Esto fue propiciada por Gregory, un británico, y por aquella época apareció en el territorio alemán Hahnemann, que introdujo la doctrina homeopática, en donde, al contrario de la alopática, la homeopática decía que la base del tratamiento se resumía en este término: similia similibus curantur, que en latín significa que las enfermedades deberían ser tratadas o curadas administrando sustancias que producían lo mismo que la enfermedad originaba. Es decir,
pero no a dosis normales o exageradas, sino por el contrario, a una dosis pequeñísima, insignificante. Esta doctrina homeopática hasta hoy día se sigue practicando por algunos entendidos o por algunos profesionales, pero fue tal vez bueno en el sentido de que propició o permitió la obtención de las denominadas vacunas, en donde se ha visto que la introducción de una partícula, de un virus o una bacteria muerta, atenuada o inactivada, despertaba la reacción inmunológica. De ahí deriva las diferentes vacunas conocidas en la actualidad. Y una tercera escuela en aquel siglo XVIII fue la del doctor Scola, que fue un extremista. La doctrina del nihilismo terapéutico, en donde él decía de que negaba todo. Él estaba en contra de la homeopática y de la alopática. Y él iba al extremo y decía que el médico no tenía que tratar la enfermedad. Hasta ese punto. Él decía que el médico lo que tenía que hacer es hasta el diagnóstico y dejar al paciente librado prácticamente a su destino. Este fue un extremista, ¿verdad? Por supuesto, no tuvo seguidores y esto hizo de que en este siglo apareciesen ya otras personas que en base a todo lo que ya se conocían empezaron a aislar aquellos principios contenidos en las sustancias brutas. Así se aisló, por ejemplo, la morfina del opio o amapola. La amapola es una planta, es un vegetal con flores hermosas y la escarificación de los capullos del opio, de la amapola, se extrae la morfina, es decir, el opio es la leche de la amapola y de la leche o opio se extrae el principio antiguo contenido que es la morfina. Y así los diferentes investigadores que fueron apareciendo con el correr del tiempo, como Friedrich Wöhler, la síntesis de la urea, y apareció una persona muy importante por el año 1853, que fue Alexander Wood, un británico, que fue el que inventó la aguja hipodérmica hueca. Imagínense, antes de esa época, antes de esa fecha, prácticamente no se conocía el tratamiento parenteral de las enfermedades. Todo era a través de la vía oral de administración o por la vía tópica. Recién cuando Alexander Wood fabricó esta aguja hipodérmica hueca en su interior, pudieron ser administrados en forma parenteral, fundamentalmente por vía endovenosa, las sustancias directamente al torrente sanguíneo. Y eso determinó la aparición de un cambio en la terapéutica a partir de ese momento, que coincidió también con el descubrimiento de la anestesia general por vía inhalatoria en aquella época. Esto vamos a hablar, esto ustedes pueden recabar mayor información. Este es Morton. Morton era un odontólogo que se dedicó después a estudiar medicina en Harvard y fue el que demostró la utilidad del éter como anestésico general y fue el que obtuvo el primer caso con éxito de la administración de esta sustancia, el éter, en un paciente en donde
se lo mantuvo inconsciente, sin dolor y sin reacción durante el tiempo que duró la intervención. La intervención no duró mucho, 10 minutos, y fue el determinante para que a partir de ese momento se hiciesen este tipo de procedimientos por vía inhalatoria. Esa está dentro de la historia de la anestesia general. Esta es una foto posterior a la intervención de ese paciente en aquella época. Fíjense cómo era el quirófano. No existía prácticamente el recinto de quirófano. Era nada más que un apartado de la sala con biombos. El paciente ahí estaba acostado. Prácticamente no había todavía el concepto de la esterilización, pero ya practicaron una anestesia en un paciente que requería una intervención quirúrgica. Siguiendo en la edad moderna, en el siglo XIX, ya aparecen investigadores experimentales como Magendie, Claude Bernard, que ya describieron otras acciones de otras sustancias. Aparecieron los sueros con Behring. En el siglo XIX también el médico alemán Buchen organiza en Rusia el primer laboratorio de farmacología experimental, y Schmiedberg, el médico alemán, funda la primera revista de farmacología que hasta hoy día sigue estando presente, esta publicación. Siguiendo en la edad moderna, en el siglo XX, empiezan a aislarse diferentes hormonas, entre ellas la adrenalina, la obtención de la insulina en el año 1921. Esta es la historia. Esto, cuando entremos a describir la insulina, van a ver los antecedentes históricos de este hecho, la disputa que hubo entre los investigadores. Tal es así que el premio Nobel de aquel año fue otorgado en principio a MacLeod. MacLeod, el que está a la derecha, fue el profesor orientador, pero los que hicieron los trabajos fueron Banting, que está a la izquierda, y Bess, que junto a Collins fueron los que recibieron el premio Nobel de Medicina de aquella época con la obtención de la insulina y con resultados exitosos en pacientes diabéticos. Siguiendo en el siglo XX aparecen ya la utilización de los quimioterápicos, la droga antisifilítica arsfenamina en 1910. Aparece la introducción de las sulfonamidas en Alemania, y también Alexander Fleming, allá por el año 29, la obtención de la penicilina. Y a partir de ahí, la obtención de las numerosas familias de antimicrobianos con acción antibiótica que determinaron la curación de muchísimas patologías infecciosas. Actualmente, en nuestro siglo XXI, ¿hacia dónde apuntamos la farmacología? Hay muchos objetivos. Se está, por ejemplo, tratando de obtener una insulina inhalada o una insulina de administración oral que va a redundar muchos beneficios en la gran cantidad de pacientes diabéticos. Actualmente, ya conociendo el genoma humano, se está realizando terapias génicas anticipativas de la aparición de numerosas enfermedades, la aparición de numerosos anticuerpos monoclonales en numerosas patologías. Se han visto la posibilidad también de reducir los efectos adversos, mejorando algunos productos que ya lo teníamos, pero con algunas formulaciones especiales lipídicas, como la liposomal de la anfotericina. Se han rescatado fármacos que se dejaron en el tiempo por algún efecto adverso teratogénico, como el caso de la talidomida, que se ha visto que es un excelente inmunomodulador en la actualidad y que está siendo de vuelta utilizado, ¿verdad? Y ni qué decir con los numerosos antivirales, antiinfluenza, antirretrovirales para el virus de la inmunodeficiencia humana. Y así, con el correr del tiempo, hay mucho campo aún por descubrir. Por ello que también hay
trabajos tratando de curar aquellas patologías crónicas que hasta hoy día no podemos conseguir, como el caso de la diabetes, la insuficiencia cardíaca, la hipertensión arterial. El desafío actual también es qué pasa con aquellas enfermedades infecciosas ante la aparición de la resistencia bacteriana por el mal uso de los antibióticos, por la mala indicación, por la indicación innecesaria que hace que las bacterias generen resistencia rápida. También hay muchas enfermedades del tercer mundo que aún están presentes y que a pesar del desarrollo de la medicina aún no han sido controlados suficientemente. Otro campo de tratar de mejorar todo esto también es tratar de reducir el costo del tratamiento promocionando los medicamentos genéricos, tratando de abaratar los costos de un tratamiento. En ese sentido hay mucho por discutir aún. En cuanto a la farmacogenética, esto es cuestión de leer, ya anticipamos lo que es el genoma. Actualmente con el estudio y el conocimiento del genoma humano, les dije que prácticamente podemos decir que en un futuro próximo, tal vez el tratamiento no sea como actualmente conocemos. Si ustedes se fijan, los fármacos están actualmente disponibles en las farmacias y uno va con la receta y obtiene el medicamento que el profesional le indica. Pero en países de primer mundo, con el conocimiento del genoma humano y sabiendo de que hay patologías que en un futuro cercano esa persona puede padecer, se pueden tomar medidas preventivas, incluso utilizar algunos fármacos para evitar la aparición de esa enfermedad. Es decir, que estamos yendo a lo que se llama a una medicación individual, personalizada, en donde tal vez en base a esos conocimientos genómicos, cada persona va a tener ya un tratamiento o un método preventivo para que pueda obtener un mejor estilo de vida. Bueno, esta parte de la presentación tiene que ver con nuestra materia que vamos a estar describiendo en estos días, la parte general que consta de dos ramas fundamentalmente. La farmacocinética, que a partir del lunes el profesor va a estar hablando y el viernes va a estar hablando de farmacodinámica. Esas clases del lunes y del viernes van a ser mejor estudiadas y desarrolladas en los ateneos con los instructores respectivos. Así que mucha atención en esta clase del lunes y del viernes porque esa va a ser la base de la presentación de los ateneos. Bueno, esto es lo que habíamos mencionado. Actualmente vamos a recurrir a los fármacos hechos a la medida. La dinámica, la cinética, de eso el profesor va a estar hablando el próximo lunes y viernes. Bueno, otro aspecto a considerar o a conocer es de que ¿qué es lo que ocurre? ¿Por qué hay tantos fármacos? Hay muchas sustancias conocidas que los investigadores han obtenido en base ya a herencia de sustancias de la naturaleza. En este caso acá tenemos la imagen del Papaver somniferum, del opio, la extracción del principio activo, la morfina. Y para cada sustancia conocida, para que llegue a ser comercializada, pasa por diferentes fases, que podemos resumirlas en un solo gráfico. Bueno, acá tenemos, si observan, ¿están observando la imagen? Quiero saber. Sí, doctor, se ve. Bueno,
Esta imagen resume el ensayo clínico. Si van de abajo para arriba, van a fijarse de que aproximadamente 10.000 sustancias que pueden ser estudiadas, la denominada fase 0 de investigación, se prueban estas sustancias que el investigador dice que tal vez pueda ser útil. ¿Y qué es lo que hace? Aplican estas sustancias en animales pequeños, en órganos aislados o en cultivos de células. Esta fase preclínica, fase 0, lleva un tiempo de investigación. Y cuando de 10.000 sustancias estudiadas, tal vez, por dar un número, 10 han demostrado que pueden ser de mayor estudio y pasan a la fase 1, que es la parte que está un poquito más arriba. La fase 1, en la fase 1, ¿qué es lo que se prueba? Es esta misma sustancia probada ya en este terreno 0, en animales pequeños. Acá se prueba en personas sanas, voluntarios sanos, no en enfermos. ¿Y qué es lo que se investiga? Lo más importante, que sea seguro, que no mate al paciente o que no le produzca un daño grave. ¿Y quiénes son estas personas voluntarias? Aparentemente en algunos países, aquellos que tienen una pena carcelaria máxima, tiene esta oportunidad, diríamos, de reducir su pena si se someten a esta fase 1 de ensayo clínico. En esas personas, un número relativamente poco de personas en donde se investiga esta sustancia, se ve qué es lo que produce esa sustancia en esa persona. Fundamentalmente, si no produce algún daño. Si se demuestra que esa sustancia no es dañina, entonces pasa a la fase 2, que está acá en el medio. La fase 2 es la utilización de esa sustancia, pero ya en enfermos, sabiendo que esa sustancia puede ser útil en ese conjunto de pacientes. Son pacientes no numerosos, 30, 40 casos a lo sumo, y se estudia. Y se sigue viendo si esa sustancia sigue siendo segura, no le produce efectos dañinos, y también acá ya se investiga la eficacia. Es decir, si le trae el beneficio que se dice que puede dar. Si se demuestra que es benéfico para estos pacientes, entonces pasa a la fase 3, que es lo mismo que estábamos citando, pero ya con mayor cantidad de pacientes. Generalmente 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pacientes en todo el mundo se prueba esa sustancia, porque en la fase 2 ya se demostró que era bueno en pacientes de esa enfermedad. Lo que se hace en la fase 3 es aumentar nada más que el número, y se sigue viendo la seguridad y la eficacia. Si después de esta fase 3 se demuestra que esa sustancia sí es buena, entonces pasa a la fase 4. La fase 4 ya es la aprobación de esta sustancia, y la fase 4 es la utilización en pacientes en todo el mundo. En esta fase 4 hay un periodo llamado de farmacovigilancia, es decir, se sigue esperando reporte, y de hecho existen durante el año reportes mensuales a nivel del Organismo Mundial de la Salud que informan sobre los diferentes fármacos que van apareciendo y los efectos que van reportándose como alertas. Y muchas veces, después de utilizar en buen volumen de pacientes, se determina que no es tan bueno como se describió anteriormente, entonces se retira del mercado. Puede ocurrir eso. Y de hecho,
ocurrieron algunas sustancias que se utilizaron ya a nivel mundial y que después se han demostrado que no eran tan buenos, que producían muchos efectos adversos, entonces se volvieron a retirar. A eso se llama farmacovigilancia. Bueno, esto es lo mismo. Entre la fase 0 y la fase 4 pueden transcurrir muchísimo tiempo. Por ello que las empresas, los laboratorios de producción de fármacos, invierten mucho dinero, pero así como invierten mucho cuando obtienen esa sustancia útil, lo venden bien caro. Y ahí viene la ganancia, la farmacoeconomía. Y ese es el problema de los países subdesarrollados o del tercer mundo que no tienen acceso fácil a esos productos. Ustedes han de saber de que actualmente hay muchísimos fármacos, de estos que estamos mencionando recientemente, anticuerpos monoclonales, fármacos antineoplásicos de última generación o fármacos antirretrovirales últimos que han aparecido, que son prácticamente inalcanzables económicamente para cualquier paciente. Entonces, ese es el problema, ¿verdad? Y desde que se empieza a investigar hasta que se obtienen estos fármacos pueden transcurrir mucho tiempo, a veces 5, 10 y más años desde que se investiga hasta que se obtiene. Bueno, dentro de los conceptos generales, tienen que saber ustedes que el médico que trata a un paciente está transmitiéndole varias señales que el paciente va percibiendo en el profesional. Los pacientes no son tontos, los pacientes están atentos. Por ello que el profesional debe ser una persona seria, creíble, y les digo, tienen que dar buena impresión, tienen que saber hablar, ser agradable al paciente, en el hablar, en los gestos, en la actitud. Ese simple hecho hace que el paciente, consciente o inconscientemente, perciba y pueda aceptar lo que el profesional le está diciendo. Porque ¿qué es lo que ocurre muchas veces? Cuando no hay ese feeling, esa aceptación por parte del paciente, entonces ningún tratamiento va a ser positivo, ¿no? Porque lo que le indique el profesional, si el paciente no tiene la aceptación, psicológicamente ya puede haber una negación, una actitud negativa a ese tratamiento y puede hacer que fracase esa terapéutica. Eso en términos generales, no estamos hablando de en ninguna patología en particular, pero hay profesionales que saben llegar al paciente y tal es así que cuando el profesional detecta que el paciente no tiene en realidad una enfermedad física, sino que es más bien psicológica o es lo que se dice vulgarmente un hipocondriaco. El simple hecho de conversarle a ese paciente y darle las orientaciones o darle un placebo. El placebo es un preparado que no contiene ningún principio activo. Es decir, puede ser harina, puede ser almidón, puede ser agua, puede ser cualquier cosa, pero si el profesional le dice al paciente que ese es el último fármaco que salió del laboratorio para la enfermedad que tiene, el paciente va a creer lo que el profesional le dice y positivamente va a admitir, y el simple hecho de ingerir ese placebo le va a hacer sentir bien. Hay muchos profesionales que actúan de esa manera, ¿no? En términos generales, no estamos hablando en forma particular. Y eso es un detalle importante, ¿no?
Bueno, de esto ya estuvimos hablando, de los sistemas de medicina, alopática, homeopática. Bueno, finalmente, el médico no es como decía Skoda, el nihilista. El nihilista decía que el médico tenía que diagnosticar nomás, ¿verdad? En realidad que el médico tiene que, en lo posible, curar. Pero como muchas veces no se puede curar una enfermedad, lo que se hace es mitigar, atenuar los dolores, las molestias, las incomodidades y fundamentalmente cuida al paciente. Por ello que el fin último y primario de la actividad médica es curar con cuidado. Muchas veces no se puede curar, pero por lo menos hay que cuidar al paciente. Y esa es la finalidad del médico. Yo quiero que con esto ustedes entiendan que ustedes como futuros profesionales tienen que tener este objetivo, ¿no? Bueno, acá tenemos la bibliografía que ustedes ya saben. ¿Alguna pregunta para esta primera parte de la clase de hoy? Buen día, profe. No sé si es que me escucha. Sí, te escucho. Sí. ¿De dónde leeríamos esa parte de eh, categoría A y cosas así, esa clasificación? Eh, ¿Cuál? ¿Categoría cuál? ¿Ensayo clínico decís vos? Sí, Ah, o sea, no, no. no ensayo clínico. Por ejemplo, disculpe, la parte de categoría A, qué sé yo, que se puede darle a Ah, embarazadas, o categoría bueno, X, que no se puede darle a sí, embarazadas, esa parte. está bien la pregunta. Hay una publicación anual, se llama Farmanuario. Farmanuario, que es un manual que maneja los profesionales, muchos profesionales y también la industria farmacéutica. Aparece cada año, se llama Farmanuario. El último que salió fue 2021 y este año estará saliendo o ya salió. Sea el farmanuario que sea, desde hace unos años aparece en las primeras páginas eso que estás diciendo, ¿eh? A, B, C, D y X, ¿eh? Muchísimas gracias, doctor. Bueno, a continuación ya va a ser más corta esta siguiente clase. ¿Están observando? Sí, profe. Bueno, vamos a estar hablando de las formas de presentación de los fármacos, los diferentes preparados farmacológicos o formas farmacéuticas, que es la forma en que nosotros vamos a tener estos fármacos para utilizarlos, ¿verdad? Esta es una clase orientativa nada más. Vamos a tener próximamente una entrega de trabajos prácticos sobre este tópico en donde el instructor, el auxiliar de la docencia va a interactuar con ustedes y le va a estar mostrando los diferentes preparados. De hecho, me gustaría que cuando llegue esta actividad, todos los que puedan acerquen a ese momento algo que tengan en su casa. Si todo el mundo tiene en su casa algún fármaco, ¿verdad? Eh, Puede ser un comprimido, una cápsula, un jarabe, un supositorio, un inyectable, es decir, todo lo que puedan llevar ustedes, lleven por favor para hablar sobre ese tema, ¿no? Y de eso es lo que vamos a hablar rápidamente ahora, sobre estos preparados que
vamos a describir. Bueno, antes de entrar a las formas farmacéuticas, tenemos que saber qué es lo que se entiende por medicamento. El medicamento o preparación farmacéutica es toda aquella sustancia elaborada y puesta en venta y presentada con la finalidad de tratar, atenuar, prevenir, diagnosticar una enfermedad, como ya dijimos anteriormente. También muchas veces restaura, corrige o modifica una función orgánica en el hombre o animal. A esto tenemos que agregar que ninguna sustancia va a crear algo nuevo, algo inexistente, ¿eh? Lo que va a hacer es modificar nada más la función. Algunas terminologías importantes a conocer y que ya algunos de ellos ya lo vimos. El principio activo. ¿Qué es el principio activo de una sustancia, de un fármaco? Es la parte del medicamento en donde reside el efecto farmacológico o la propiedad que tiene esa sustancia, ¿eh? Cuando decimos, por ejemplo, tal medicamento tiene un principio activo, la aspirina, por ejemplo. La aspirina, que es el ácido acetil salicílico, tiene en su estructura química una parte que es responsable de su acción. Habitualmente esa parte responsable de su acción es la que determina su unión a los receptores. Vamos a ver también en estos días, y ustedes ya saben lo que es un receptor de membrana, un receptor del citoplasma o del núcleo, en donde esta sustancia va a interactuar. Ese principio activo que reside en una estructura química es la que va a determinar su unión a ese receptor y es la que va a modificar finalmente la función de esa célula. Eso es principio activo. Otro término a conocer es vehículo. El vehículo es el componente del medicamento que no tiene actividad terapéutica, es atóxico y actúa como disolvente de las formas líquidas. Eso vamos a ver también en la práctica, que todos los preparados líquidos tienen el principio activo diluido en el llamado vehículo. Y hay preparados magistrales, que vamos a ver el tipo de receta que se confecciona, en donde el profesional indica cuál va a ser el principio activo y en qué vehículo, es decir, en qué sustancia va a estar disuelta ese principio activo. Y el vehículo es esa sustancia líquida en el cual se disuelve ese principio. En tanto que el excipiente, llamado también base, es lo mismo, pero esto es para los preparados sólidos. El excipiente o base también es la sustancia inerte que va a determinar la consistencia, la forma o volumen de los preparados farmacéuticos sólidos. Hay que agregar esa palabra. En los preparados sólidos se llama excipiente y en los preparados líquidos se llama vehículo. ¿Qué es una droga? Droga o fármaco. Droga o fármaco son términos sinónimos. Es el producto natural, vegetal, animal o mineral. Pueden ser sustancias químicas puras, también naturales, sintéticas o semisintéticas, con los cuales se elaboran los medicamentos. Es decir, que el medicamento finalmente es la droga convertida y que está manipulada por la industria farmacéutica para una indicación terapéutica. Entonces, fármaco o droga es la sustancia y el medicamento es esa sustancia que ya fue manipulada y que está elaborada para ser aplicada en los pacientes. La forma farmacéutica y la dosis son las dos condiciones que caracterizan al medicamento y que lo distinguen de la droga. Finalmente, por ello que las formas medicamentosas tienen que ver fundamentalmente
con el estado físico con la que se presenta. Por ello que los preparados farmacológicos podemos dividirlos en líquidos, sólidos, semisólidos y gaseosos. 4 grupos de preparados, dependiendo de su estado físico. Por ejemplo, líquidos que vamos a ir describiendo son los jarabes, suspensiones, soluciones, lociones, elixires, etcétera, que vamos a ver. Sólidos, tabletas, polvos, cápsulas, supositorios, etcétera. Semisólidos son los ungüentos, cremas, geles, pomadas. Y gaseosos, los llamados aerosoles o las inhalaciones que vamos a ir viendo. ¿Para qué son todos estos preparados? Son formas con las que se presentan estos medicamentos para que podamos administrar. La administración tiene que ver por dónde vamos a suministrar el fármaco y que tiene que ver con el preparado, ¿verdad? De ahí que la vía de administración es importantísima saber elegir en un paciente. Tal es así que para elegir una vía de administración hay que tener en cuenta 3 factores. 1 es el fármaco en sí. 2 es la enfermedad a ser tratada, porque de acuerdo a eso nosotros vamos a elegir la forma más adecuada. Y tercero es en qué tipo de paciente vamos a usar, ¿verdad? Para cada paciente, para cada enfermedad o para cada urgencia o emergencia existen métodos o vías de administración más apropiadas. Por ello que dependiendo de esos 3 factores, nosotros vamos a elegir la vía de administración y la forma farmacéutica elegida. Dentro de las vías de administración están aquellas administraciones locales o tópicas que tienen que ver en aquellos preparados justamente semisólidos habitualmente y que están destinados para aplicar directamente en el sitio en que queremos tratar. Cuando nuestra intención es tratar una enfermedad en forma sistémica, entonces tenemos que elegir una vía de administración general, que puede ser por ingestión oral, que una vez absorbido se distribuye por el sistema circulatorio a todo el organismo, o puede ser por vía parenteral, ¿no? Ya sea intramuscular, subcutánea, endovenosa, etc. Y no olvidar también de que existe la vía inhalatoria, que suele ser una vía de administración bastante rápida de acción por su amplia superficie de absorción y por su distribución rápida que suele tener. Bueno, y vamos a ir describiendo rápidamente los diferentes preparados o formas. Empezamos por las formas líquidas. Entre las formas líquidas tenemos las llamadas suspensiones o mixtura, que es un sistema bifásico donde un sólido insoluble finamente dividido está disperso en un vehículo líquido. Es decir, la suspensión es un sólido en líquido. Por ello que suele ser espesa. Cuando es muy espesa se llama magma o leche. Y tiene ese aspecto. Todas las suspensiones antes de ser administradas deben ser bien agitadas el recipiente porque tiene una fracción sólida diluida en el líquido. Entonces, para mantener una disolución adecuada hay que agitar antes de su administración. Hay suspensiones de administración oral y hay suspensiones de administración parenteral. Otra forma líquida muy conocida son las emulsiones. Las emulsiones están constituidas por la dispersión de un líquido habitualmente más denso, como el aceite, en un vehículo acuoso menos denso. Es decir, es líquido en líquido, pero donde uno es más denso que otro, también tiene aspecto lechoso o cremoso y también necesitan
agitarse ante su administración. Habitualmente las emulsiones están destinadas para ser aplicadas más bien en superficies cutáneas o mucosas, suelen ser de aplicación tópica. Solución de una sustancia soluble en agua que puede estar destinada para uso interno o externo. En las anteriores, en las suspensiones, en las emulsiones, esos preparados mencionados necesitan agitar. En la solución no necesita agitación ante su administración porque los componentes están homogéneamente ya distribuidos. Estas soluciones pueden tener denominaciones o nombres específicos de acuerdo al tipo de sustancia. Por ejemplo, un colirio a ser administrado en la conjuntiva ocular es una solución. Una gota óptica en los oídos, una gota nasal. Hay soluciones de administración parenteral que vamos a ver también, que están contenidas en recipientes de vidrio o plástico, ¿no? Todos son soluciones. Siguiendo con otras formas líquidas, tenemos los jarabes, que son soluciones concentradas de azúcar en agua o en otro líquido acuoso, y que están fabricadas así para enmascarar el sabor de las drogas amargas o saladas. Está destinada fundamentalmente para el grupo de niños, para que admitan mejor su ingestión, para que les sea más agradable al tragar. Loción. La loción es una forma líquida que consiste en una suspensión líquida o semilíquida que contiene uno o más componentes activos en un vehículo apropiado y que están destinadas para aplicarse sobre la piel indemne sin fricción. A diferencia de otro preparado líquido conocido como linimento. El linimento es muy parecido a la loción, con la particularidad de que debe ser aplicada con fricción. Habitualmente los linimentos utilizan los deportistas antes de su desempeño. Siguiendo con formas líquidas, tenemos los diversos inyectables, que son soluciones o suspensiones. Es decir, los inyectables pueden ser una solución que era soluto y solvente homogéneamente distribuido, o puede ser suspensión, sabiendo que la suspensión es un polvo, un sólido en un líquido, que debe ser agitado antes de sacar de su recipiente para su administración. En este caso, si es inyectable, administración parenteral. Hay diferentes tipos de inyectables, dependiendo del envase que lo contenga. Hay llamadas ampollas de vidrio, hay frascos multidosis como esta en donde tenemos acá abajo, por ejemplo, que tiene una tapa de goma, y en donde a través de la jeringa extraemos la cantidad que vamos a utilizar. Multidosis porque el resto se guarda en la heladera y se sigue utilizando. Estas ampollas de vidrio podemos tener dos tipos. Cuando tiene una marca en el cuello significa de que no hace falta la lima. Si no tiene la marca, hay que limar el cuello para romper, o si no se pueden lastimar. Esta que tiene la marca significa que con un movimiento seco ustedes rompen acá, ¿no? En este hay que aserrar. Bueno, y de ahí se extrae, estos son monodosis, es decir, una vez extraídas ya hay que desechar el resto, o a veces se usa todo. Hay otros cartuchos llamados así, que son en base de plástico o vidrio, que tienen una tapa de goma y que permite también la extracción. Y están los preparados, las soluciones inyectables que vienen en frascos más grandes, de 1/4, medio litro, 1 litro. Habitualmente suelen ser soluciones hidratantes. Siguiendo con otras formas líquidas, tenemos las infusiones, que son soluciones acuosas de principios
soluble de drogas vegetales que se obtienen por la acción del agua caliente por 20 minutos más o menos sobre esta. Es, por ejemplo, el caso del mate. El mate o los té son infusiones. Entonces, el agua caliente arrasa o arrastra el principio contenido en esos vegetales. Linimento ya describimos lo que era. Colirio eran las soluciones oftálmicas, ya descritas. Pasamos a las formas sólidas. Las formas sólidas, otro grupo de preparados, siendo el polvo o los polvos las formas sólidas más rudimentarias y que están constituidas por sustancias mezcladas y finamente pulverizadas, homogéneas, y que se administran para aplicación externa como polvo a granel o para su uso interno fraccionado. Este polvo puede venir contenido en papeles o sobres que actualmente son poco utilizados. En realidad vienen sobres. Hay polvo contenido en sobre para diluir finalmente en un líquido. Pueden venir en forma de gránulos también. Los llamados sellos que actualmente ya no se utilizan, ¿qué son? Las cápsulas justamente reemplazó a los sellos. Las cápsulas son cubiertas de gelatina que contienen una sustancia sólida o líquida. Si contiene sustancia sólida, es una cápsula dura. Si contiene líquido en su interior, es una cápsula blanda. En las cápsulas duras habitualmente contienen la droga sólida en su interior en forma de polvo finamente pulverizado y tienen dos piezas que están adaptadas de tal manera a contener en su interior este polvo. Y esta cubierta de gelatina lo que hace es evitar la degradación de ese polvo en el estómago. La finalidad es que la cápsula atraviese el estómago sin acción del jugo gástrico y recién cuando pasa al intestino delgado se disuelve por los jugos digestivos la cápsula de gelatina y ahí se libera el polvo en la luz intestinal y es esta la que se va absorbiendo, ¿no? Las cápsulas blandas también están destinadas, son líquidos contenidos dentro de esa cápsula de gelatina que también evitan la acción del jugo gástrico y pasan al intestino y ahí se libera este líquido contenido en esa cápsula blanda. Perlas es lo mismo que cápsula blanda, solamente con la particularidad de que suele ser esférica, más pequeñas que las cápsulas blandas, pero que tienen un contenido de hasta no más de 1 cc. Poco utilizada en la actualidad. Una forma sólida muy conocida, tal vez la más ampliamente utilizada, son los comprimidos o tabletas. El nombre dice lo que es. Comprimido quiere decir que es el polvo comprimido, está presionado. Está llamado también tableta y que pueden venir de diferentes formas. Habitualmente suelen ser discoides, redonda, oval, cilíndrica, triangulares, dependiendo del laboratorio que la confeccione. Lo importante es que las tabletas o comprimidos otra vez se dividen de acuerdo a ciertas características. Cuando están recubiertas de azúcar en la parte externa se llaman grajeas, ¿no? Y eso habitualmente los laboratorios lo confeccionan así para evitar el sabor desagradable que puede tener el comprimido. Por lo tanto, recubriéndola de esta capa de azúcar, llamando ya así grajea, es mejor admitida por el paciente. Hay que recordar que existen tabletas o comprimidos sublinguales. Suelen ser habitualmente pequeños y que están destinados para que se mantengan en la cavidad bucal y se absorban en esa mucosa. Los comprimidos sublinguales habitualmente son de acciones muy rápidas porque evitan su paso por el hígado, pasa directamente por el sistema cava a la circulación sistémica, entonces su acción es mucho más rápida.
Hay diferentes comprimidos, están la de liberación prolongada o sostenida, que están fabricadas de tal manera por compresión múltiple y que se va degradando paulatinamente en su paso por la luz intestinal. Esto con la finalidad de que su acción se prolongue más tiempo. Prácticamente la mayoría de los laboratorios están lanzando este tipo de comprimido de tal manera a que el efecto del fármaco perdure por más tiempo. Hay también comprimidos o tabletas efervescentes que contienen bicarbonato de sodio que al contacto con el agua libera el dióxido de carbono. Bueno, acá tenemos una imagen de los diferentes preparados y la liberación que van ejerciéndose en diferentes alturas del tracto digestivo. Hay algo que debemos saber también. Dentro de las tabletas o comprimidos, por ejemplo, que se confeccionan a partir del polvo, pueden ser sin ranura o con ranura. Cuando tiene ranura la tableta o comprimida o comprimido, significa que puede partirse por la mitad. Al partirse por la mitad, el laboratorio está diciendo que la mitad contiene justamente la mitad del principio activo. A diferencia de este comprimido sin ranura, en donde no es aconsejable partir con un cuchillo cuando se tenga que administrar la mitad de la medicación, porque se corre el riesgo de que la mitad partida no contenga la cantidad suficiente de principio activo que el laboratorio ha fabricado. Por ello, cuando hay ranura, podemos partir. Si no tiene ranura, no hay no hay posibilidad de asegurar que sea la mitad de la dosis, ¿no? Siguiendo con otras formas sólidas, tenemos la píldora, que es una forma farmacéutica esférica constituida por una masa elástica no adherente. Actualmente se emplea muy poco. Se emplea poco porque se disuelve poco, tal vez así que una vez ingerida a veces puede exteriorizarse con las heces, así como se ingirió, ¿no? Las pastillas o caramelos es otra forma sólida muy frecuentemente recurrida, sobre todo para las afecciones bucofaríngeas. Habitualmente es un agente medicinal con base saborizada, en donde se va liberando los componentes activos por disolución en la cavidad bucal. Otras formas sólidas son los llamados extractos que están destinados para ser utilizados en los preparados magistrales. Son constituyentes activos de drogas que de acuerdo al disolvente utilizado puede ser extracto etérico, alcohólico, de ácido acético, recibiendo entonces la denominación de acuerdo a cuál sea el disolvente con la cual se extrae el principio contenido en las sustancias consideradas. Otra forma sólida son los supositorios, ¿eh? Hay supositorios rectales, supositorios vaginales y uretrales. Las uretrales actualmente ya no se usan, ¿verdad? Pero las rectales son muy conocidas, tienen forma cónica o de bala. Hay adultos, pediátricos, y están los supositorios vaginales, conocidos también como tabletas vaginales u óvulos. La característica común de todos estos supositorios es que se disuelven a la temperatura corporal. Por ello que cuando se consigan de la farmacia hay que guardar en heladera, porque a temperatura ambiente se va derritiendo. Pasamos a las formas semisólidas. Las formas semisólidas son todas ellas preparadas para ser administradas en forma tópica habitualmente, llamadas en algunos casos pomadas o ungüentos, que suelen ser preparados semisólidos blandos, untuosos, adherentes a la piel y mucosas, y dependiendo de cuál sea el excipiente, puede ser oleaginoso, absorbente, emulsiva, hidrosoluble, es decir,
dependiendo de la característica de ese excipiente, puede tener acciones agregadas. Pero lo importante es que tiene una base grasa, una base untuosa y pegajosa. Permanece por más tiempo sobre la superficie cuando se aplica. Cuando a estas pomadas se le agrega polvo, se llaman pastas. Las pastas entonces son pomadas con polvo. Habitualmente las pastas están destinadas para utilizarse en lesiones dérmicas húmedas, en donde el polvo actúa como secante, a diferencia de las pomadas o ungüentos que están destinados más bien para ser aplicados en lesiones dérmicas secas, en donde requerimos humedad. Las pastas para lesiones exudativas húmedas. Otra forma semisólida de preparado son las cremas. Las cremas muy conocidas, tal vez las más empleadas, son emulsiones de aceite en agua o agua en aceite. Son semisólidos no untuosos, esto es lo diferente de la pomada, que se aplica en forma externa y que no necesita una oclusión. Otro preparado semisólido son jaleas o gel, que es un preparado coloidal semisólido y que se usa habitualmente para aplicación externa, sea en superficies cutáneas o mucosas. Otros semisólidos son los emplastos. Emplastos son preparados que tienen adherencia a la piel y que tiene una matriz plástica que determina su liberación lenta, habitualmente para tratamiento de lesiones crónicas. Acá tenemos la pasta, la pomada, el polvo y las superficies sobre las cuales son. Y fíjense el tiempo que transcurre con cada uno de estos preparados. Habitualmente la pomada, tal vez las cremas, duren poco tiempo su actividad, en tanto que las oclusivas, los emplastos, tienen mayor duración de acción, permiten la liberación más lenta del producto. Esa es la ventaja. Pasamos a las formas gaseosas. Las formas gaseosas tenemos las inhalaciones, los aerosoles. Las inhalaciones son sustancias que se administran por vía inhalatoria, nasal o bucal, mediante las nebulizaciones. Hay aparatos nebulizadores que crean la niebla a través del motorcito del nebulizador, se crean estos aerosoles. En realidad son preparados líquidos que a través de la niebla que crea el aparato produce la presencia de estas partículas en el aire que se aspira por la vía nasal y bucal. Son soluciones inhalantes de rápida acción. Y después están las otras formas gaseosas conocidas como aerosoles, que son dispersiones muy finas de un líquido a un sólido en los llamados propelentes en la fase gaseosa y que están habitualmente dentro de un envase presurizado. Estos son los famosos spray. Hay aerosoles que necesitan algunos aerosoles ya están fabricados a ser administrados directamente a través de una boquilla en la boca y aspiración del paciente de esta sustancia propelente. Pero muchas veces, sobre todo en niños, es interesante recurrir al uso de las llamadas aerocámaras, que son dispositivos espaciadores que permiten una presencia por más tiempo de la niebla, de las partículas de aerosol que se disparan, y eso permite un mayor intercambio. Cuando entremos en el tratamiento de las patologías respiratorias vamos a estar profundizando sobre estos aspectos. Dentro de la descripción de la clase hoy también rápidamente quiero describir de que hay
tres categorías de medicamentos. La primera categoría, la más básica, son los llamados preparados galénicos, que son infusiones, tinturas, extractos que se obtienen a partir de las drogas brutas o crudas mediante procedimientos físicos simples. Es decir, por ejemplo, el mate, el tereré, el té, son infusiones, son preparados galénicos. Estos son preparados galénicos, es la forma más básica. La siguiente categoría son los preparados magistrales, habitualmente muy utilizados por los neumólogos, los alergistas, y que tienen que ver en el campo también de la dermatología, en donde el profesional hace la receta dirigida al boticario o al farmacéutico que tiene que hacer este preparado magistral, en donde el profesional indica el principio activo, en qué base o vehículo, base si es sólido, vehículo si es líquido, el coadyuvante, que es la sustancia que puede reforzar la acción del principio activo, y a veces va agregado también un corrector. Un corrector es una sustancia que mejora aún, por ejemplo, el sabor del preparado en sí. A todo esto se llaman preparados magistrales. Pero esta categoría de especialidades farmacéuticas medicinales es la más conocida, que está presente en todas las farmacias, ¿eh? Están elaborados en forma uniforme, tienen un nombre convencional, y con la cual se conocen. En cuanto a la nomenclatura de las drogas y preparados, hay un número de código o designación codificada que los laboratorios productores tienen como código con la cual conocen ellos. También hay un nombre químico de la sustancia que habitualmente es muy complicado conocerlo, ¿verdad? Solamente los investigadores saben cuál es el nombre químico de la sustancia finalmente. Lo que habitualmente nosotros como profesionales manejamos son los dos nombres siguientes. El nombre genérico o denominación común internacional, que es el nombre con el cual se conoce esa sustancia, esa droga en todo el planeta. Y después está el nombre registrado o nombre comercial, que es el nombre que cada laboratorio le da a ese fármaco. Podemos tener miles de nombres comerciales, pero es el nombre genérico el que ustedes deben conocer, ¿eh? El nombre, hay un nombre genérico, por ejemplo, paracetamol es un nombre genérico de un fármaco, pero nombre comercial de paracetamol hay miles, ¿eh? Por ejemplo. También una parte importante y que ustedes con los instructores van a tener posibilidad de aprender in situ es cómo se confecciona una receta, ¿no? La receta finalmente es la manera en que nosotros como médicos vamos a instruirle a cómo obtener y cómo aplicarse o cómo administrar el fármaco en sí, ¿eh? Es un pedido escrito que el médico hace al farmacéutico para que éste le expenda el fármaco al paciente. Hay muchos tipos de recetas, ¿eh? Esta es la receta, de hecho, hay muchísimos fármacos que son de venta libre, ¿eh? El paciente va directamente y le pide y se le vende. Pero hay fármacos que solamente se venden con receta. A eso se llama receta simple archivada. Ese tipo de receta es lo que ustedes tienen que saber confeccionar. Y después hay otro tipo de receta que se llama en nuestro medio receta cuadruplicada, que es un formulario de 4 páginas, o sea, de 4 hojas, que ustedes, una vez que sean médicos, van a poder retirar el permiso del ministerio como profesional médico para poder recetar
ese tipo de sustancias y que están destinadas, la receta cuadruplicada, para productos que están bajo control de la SENAT, ¿no? Entre ellas figuran, por ejemplo, todos estos hipnoanalgésicos, morfina, derivados, barbitúricos, anestésicos, todas aquellas sustancias que hacen dormir están controladas en receta cuadruplicada. En receta simple archivada hay muchos fármacos, entre ellos están los ansiolíticos, tranquilizantes mayores, menores, antidepresivos, antimaníacos y otros. Incluso actualmente se exige también para los antibióticos, la receta simple archivada. Sea cual sea la receta, lo importante y que hay que saber confeccionarlo es, aparte de la ortografía, es la caligrafía. Una letra legible es importantísimo, o si no, pueden ocurrir errores en la expedición del fármaco en la farmacia. Hubieron o siguen habiendo muchos errores porque el que expende el fármaco en la farmacia no entiende la receta del médico porque es ilegible, no se entiende. Felizmente actualmente muchos profesionales ya usan la informática, entonces dan recetas por computadora, entonces no hay problema, pero muchos aún siguen escribiendo manualmente y ahí está el problema, que hay que saber escribir, sobre todo con buena caligrafía. En una prescripción, en una receta, tiene que figurar varias cosas, entre ellas, por supuesto, el nombre, la dirección, el teléfono del prescriptor. Habitualmente en el membrete de la receta ya figura el profesional, quien es el que está expidiendo la receta. Al confeccionar la receta hay que escribir el nombre genérico del fármaco. Eso es lo más importante, el nombre genérico, la potencia, es decir, de cuántos miligramos, la forma farmacéutica, si va a ser un jarabe, un comprimido, una cápsula, un inyectable, la cantidad que se va a necesitar. Y en una hoja anexa, las instrucciones, simple, queda en la farmacia. Si ustedes colocan las indicaciones al pie de la receta, entonces la receta queda en la farmacia y el paciente se va sin la indicación. Por lo tanto, la instrucción, indicación, en una hoja anexa, en donde el médico indica cómo, bajo qué condiciones o cada cuántas horas debe ingerir y por cuánto tiempo. También debe figurar, en algunos casos, en la mayoría, por supuesto, el nombre, la dirección, edad del paciente y, por supuesto, la firma. La firma, y también actualmente exigen mucho el sello del profesional que hace la receta. Este es un ejemplo de un antibiótico. Actualmente esto no es aconsejable hacerlo así porque ya es una receta controlada, entonces donde dice amoxicilina, la suspensión tiene que ir en una hoja. Y lo que a continuación figura es la indicación. 5 mililitros cada 8 horas durante 7 días tiene que ir en otra hoja porque eso tiene que llevar el paciente. Pero esto van a practicar mejor con los instructores llegado el momento. Acá tenemos la bibliografía que ustedes ya conocen. ¿Alguna pregunta? Doctor, yo tengo una consulta con respecto a los comprimidos. Sí, No sé si se me escucha. sí, se escucha bien. La existencia de estos comprimidos recubiertos gastroresistentes, ¿cómo Sí. vendría a ser la resistencia para que justamente no se disuelva en el estómago? Y bueno,
hay dos maneras. Una es a través de las cápsulas, en donde la envoltura de gelatina ya protege, ¿verdad? Esa es una manera de administrar y evitar su disolución en el estómago. Y otros son los comprimidos, como vos decís, recubiertos o de envoltura, que también tiene externamente, es el polvo contenido internamente, pero externamente tiene una cubierta más resistente, que puede ser de la misma gelatina, ¿verdad? Así como la cápsula. Y eso actúa como un impermeable, Y recién cuando pasa a la luz intestinal, al duodeno, empieza por las enzimas digestivas a diluirse esa envoltura, sea la cápsula de gelatina o sea la cubierta gastroprotegida que habíamos mencionado. Y una vez que se libera esa envoltura externa, el polvo contenido que contiene el principio activo empieza a disolverse en la luz del intestino y a partir de ahí se va absorbiendo. Y están las retardadas. Los comprimidos de liberación retardada tienen que ver con la desintegración que van teniendo estos preparados, de tal manera a que por diferencias de presiones se vaya partiendo en tiempos diferentes de acuerdo al grado de compresión que tienen estos preparados. De tal manera que el principio activo se va liberando en forma lenta, y entonces con ello se consigue mayor tiempo de acción. Ok, muchas gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, lastimosamente vamos a tener que volver a pasar la lista. ¿Están atentos? Sí, profe. Ayer empezamos con sección 1. Hoy vamos a empezar con sección 2. ¿Están de acuerdo? Sí, doctor. Bueno, empezamos con sección 2 y así vamos a ir haciendo alternativamente para que no haya queja, ¿verdad? Abdel, Presente. los que vayan diciendo presente ya pueden ir saliendo. Muhammad Abdel, Presente. Acosta María Josefina, Presente, profe. Cintia Acosta, Presente. Adorno, Presente. Aldama, Presente. Argüello, Presente. Aguadre, Presente. Austen. Presente. Antes de continuar con la lista, reitero, está la delegada de la primera y la